El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Afanáis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquel intérprete de la ley le preguntó al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento que yo tenía que pretender de cumplir antes que todos los otros? Y el Señor le dijo, ¿cómo lees? Y él dijo, Shema Yisrael, oye Israel. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el Señor dijo, hey, lo has hecho bien. Hazlo y vivirás. Y él dijo, ¿y quién es mi prójimo? Nosotros cristianos tenemos que saber una cosa, que nosotros no venimos a una religión. Nadie de vosotros cambia de religión cuando viene a la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tiene que ver nada con la religión. Él habló 170 veces de Dios el Padre. Jesucristo en los 4 evangelios habló 105 veces del reino de Dios. Jesucristo, Él es el Hijo del Dios vivo. Y lo que Él nos trajo, lo que Él nos mostró, lo que Él nos reveló en primera línea fue que a través de Jesucristo, el ser humano de nuevo podía tener una relación con el único Dios vivo, creador del micro y del macrocosmos. Una relación que el ser humano había roto por creer en las palabras que salían de la boca de una serpiente, pero no era la boca de la serpiente, era la persona que estaba detrás de la serpiente. Cuando el ser humano le dio más importancia a esas palabras que a las palabras del Creador, algo pasó. De repente, un frío, una distancia, una oscuridad, un abismo, una muerte. La Biblia le llama eso el pecado. Y el pecado separó al Creador de la creación. Pero Dios el Padre, con su amor eterno, como dice el profeta Jeremías capítulo 31:3, un amor eterno. Él no quiso eso. Él no quiso que el ser humano muera y lo peor de todo, que muera una segunda vez. Esa muerte es la muerte eterna al infierno. Como Dios el Padre no quiso eso, Él todo el tiempo buscó la iniciativa, la posibilidad de nuevo conectar al ser humano con Dios el Padre.
pero porque no hubo ningún ser humano que pudo funcionar como ese que dice la Biblia en el profeta Ezequiel 22:30, el que cerraría la brecha. Como no encontró a ningún hombre, Dios el Padre tomó la iniciativa y Él mismo envió a su Hijo Jesucristo. El Verbo se hizo carne. Dios el Padre le envió, sabiendo muy bien lo que iba a pasar. El ser humano no iba a reconocer quién era ese hombre, ese carpintero de Galilea, nacido en un pueblo a 8 kilómetros de Jerusalén, en Betlehem, Belén. Creció en Nazaret y predicó aproximadamente 3 años y medio. Demostró que Él era el único enviado del Dios vivo, el último y el único. Hizo milagros que hasta entonces jamás, antes ni después, se ha oído. Un hombre que andaba sobre las aguas, un hombre que resucitaba a los muertos, que multiplicaba con una mirada, con una oración, la comida, que sanaba a los enfermos. Los demonios, esos espíritus malignos, salían volando cuando ese hombre tocaba a una persona. ¿Quién era esa persona? Era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él nos enseñó la importancia, que lo más importante en esta tierra es que nuestra relación con el Señor esté bien. No te sirve todo o nada, nada. Toda la riqueza. Él dijo, ¿qué le sirve al ser humano? Que él gane toda la tierra, pero pierde su alma. No le sirve de nada. Pero también Él vino para convertirse en el gran Salvador y el que restauró nuestra relación con el Señor, enseñándonos que ya no éramos esclavos, porque la ley, la única ley perfecta que existe en esta tierra es la ley de Moisés. Los 10 mandamientos. No hay nada en esta tierra que se pueda comparar a los 10 mandamientos. Pero nadie cumplió los 10 mandamientos. Nadie. Y Jesucristo vino para enseñarnos la vida, el perdón, la restauración con la relación con Dios el Padre. No viene por cumplir mandamientos, porque, como muy bien dijo Santiago, si tú cumples todos los mandamientos, pero fallas en uno, ya fallaste en todos. Y Jesucristo nos enseñó que hacia Dios el Padre solo hay un camino. Hacia Dios el Padre hay una verdad, hay una vida, hay una puerta. Es uno que vino del cielo como pan del cielo, luz que nos alumbra por dentro, buen pastor que está día y noche con nosotros, que nos protege. La única forma, la única oportunidad, la única posibilidad de ser salvo es a través de Yeshua HaMashiach, como suena su nombre en arameo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios y es hombre. Dios y hombre a la misma vez. Es un misterio que la mente no capta, pero la fe lo comprende. Y Jesucristo nos enseñó que a partir de ahora, todo el que cree en Jesucristo ya no solo es un creyente y ya no solo es un discípulo, sino es un hijo y una hija. Y si somos hijos,
Dijo el apóstol Pablo muy bien en Gálatas 4, versículos 6 y 7. Si somos hijos, somos herederos. ¿Herederos de qué? Según la Biblia, según el Nuevo Testamento, la herencia de aquellos que creen en Jesucristo son dos cosas, que es el reino de los cielos y es la gracia que nos da acceso a ese reino, a esas bendiciones, a ese perdón, a esa vida eterna. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 5, que a través de la gracia nosotros reinamos en esta tierra. Y el Señor Jesucristo no solo quiere ser Señor. Hay una anécdota muy interesante. Cuando en aquella última noche el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar. Dice la Biblia que los discípulos, todos, 11 de ellos, mejor dicho, dijeron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Pero cuando vino la pregunta, Judas dijo, ¿seré yo, Maestro? Interesante. Interesante. Todos le llamaron Señor, menos Judas le llamó Maestro. Quiero preguntarte una cosa. ¿Jesucristo para ti qué es? ¿El Maestro o el Señor? Porque tú puedes cambiar de maestros todas las veces que quieras, pero no vas a cambiar de Señor. Si Jesucristo es tu Señor, Él es Señor de todo. Y nosotros cristianos, cuando llegamos a la fe en Jesucristo, pasa algo. ¿Qué es esto? El nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo, o con las palabras del apóstol Pablo, resucitamos a una nueva vida. La vida de la resurrección. Esa es la vida de nosotros cristianos. Y Jesucristo nos dijo, hey, buscad primeramente, antes que todo, el reino, el gobierno, la autoridad. Que todo esté sometido al reino de Dios. Y todas las otras cosas que Dios el Padre sabe que necesitas, Él te lo va a añadir, a dar. No te preocupes. Y cuando uno viene al reino de Dios y empieza a leer la Biblia, de repente se da cuenta que Jesucristo no solo quiere ser nuestro Señor para ir 1 o 2 horas los domingos a la iglesia y toda la semana hacemos lo que queramos. No. Así funciona la religión. La religión funciona así. Durante la semana haz lo que quieras. Puedes pecar lo que quieras. Pero importante solo que vayas el domingo a la misa o a la iglesia y allí por 2 horas te quedas, sales y sigues con la misma naturaleza con la cual entraste. Pues no. Esa no es la realidad en el reino de Dios. Cuando nosotros le seguimos a Jesucristo de todo corazón, ponemos nuestro tiempo en sus manos. Eso sucede cuando decimos, tu voluntad se cumpla, como en el cielo, así también en la tierra. Y uno le sigue al Señor con todo corazón, o pretende, porque realmente nadie de nosotros lo ha cumplido. Pero por ayuda del Espíritu Santo, le seguimos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos acceso a su presencia por la gracia, como dice Salmo 5, versículo 7. Y estamos firmes en esa gracia, en esa presencia, como dice Romanos 5, versículo 2. Pero con el tiempo, cuando uno lee la Biblia, y primero se lee el Nuevo Testamento, de repente lees, como el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto le dice, que tienen cada primer día de la semana
que era el domingo, que junten las ofrendas. Yo cuando leí eso dije, wow, ¿qué es eso? Y cuando leí en Mateo capítulo 23 que dice Jesucristo de una cosa que se llama diezmos, yo también dije, wow, ¿qué es eso? ¿Saben lo que hice? Cuando yo me convertí, leí la Biblia en 3 meses aproximadamente 3 veces. ¿Por qué? La leí entre 7 y 11 horas cada día. Es el tiempo que yo me tomaba. Y cuando leí la Biblia empecé a leer en el Nuevo Testamento y luego en el Antiguo Testamento, y de repente tenía más o menos una idea de la cronología de la Biblia, de la razón de la Biblia, que todo era Jesucristo. Pero también descubrí una cosa, que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento se hablaban de limosnas para los pobres, de diezmos, de ofrendas. Y yo quise descubrir eso, porque yo me dije una cosa: si esto está en la Biblia, por alguna razón está en la Biblia. Pero me di una cosa cuenta, que fui visitando con amigos iglesias cuando éramos recientemente salvados. Teníamos nuestra propia iglesia, pero por buenas amistades visitábamos cultos. Y me di cuenta que en muchos sitios obligaban a la gente a diezmar y ofrendar. Y yo me dije, wow, esto está mal. Incluso decían que si no dabas los diezmos estabas maldecido. Y eso no encajaba con mi lectura de la Biblia, mi comprender. Porque si soy un hijo y Dios es mi papá, ningún padre maldice a sus hijos. Y entonces me di cuenta de Abraham, que dio los diezmos, y luego su nieto, con cual Abraham, como dice la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 9, Abraham estuvo con Jacob 15 años. ¿Quién le contó a Jacob sobre los diezmos? Fue su abuelo Abraham, porque su papá Isaac no lo hizo. Pero Jacob lo hizo. Es interesante, como dice la Biblia, que Abraham, junto con Isaac y sus 2 hijos, Esau y Jacob, vivían en esas tiendas. Pero es interesante que solo Jacob lo practicó. Interesante. Y me di una cosa cuenta, que nadie puede obligarte a diezmar y ofrendar. Nadie. Nadie tiene derecho de manipularte, nadie tiene derecho de hablarte duramente. Es una cosa entre ti y el Señor. La pregunta es si funciona. Como que el joven que me preguntó, pastor, ¿los diezmos son del Nuevo o del Antiguo Testamento? Y le dije, mira, la verdad, no importa tanto si es del Nuevo o del Antiguo Testamento. La pregunta es si funciona. Porque si no funciona, ¿qué nos sirve que esté en el Nuevo Testamento? Y me di una cosa que sí funciona. Pero solo funciona si tú lo haces por amor, por fe y por obediencia. Si tú ofrendas, entre comillas, y das los diezmos porque te obligan, entonces no funciona la cosa. En el reino de Dios, las cosas solo funcionan cuando tú lo haces voluntariamente. Nadie tiene el derecho de controlarte, de manipularte, o más, de maldecirte. Por eso, los diezmos, las ofrendas, y hoy en este día, quiero juntamente con vosotros estudiar
¿Qué son las bendiciones de los diezmos, las ofrendas, los votos, las primicias? Lo voy a rozar todo rápidamente. Pero, por favor, que estéis todos atentos. Lo voy a decir otra vez. Pregunta: ¿alguien te puede obligar? No. ¿Alguien te puede manipular para que tú des los diezmos, las ofrendas o las primicias? No. Tú no estás obligado. Ahora, si lo quieres hacer, lo haces. Lo haces. Porque tú y yo, atención querido, atención, no vivimos bajo mandamientos, sino bajo la gracia. Acuérdate de esto. Sí, tú haces lo que dicen los mandamientos, pero por amor, no por religión y no por ley. Primordialmente tú y yo estamos bajo la gracia. Tú y yo no vamos a cumplir mandamientos. El mandamiento que Jesucristo nos dijo fue este: os vais a amar uno a los otros. Y Dios el Padre, en primera epístola de Juan, capítulo 3, 23, dice: y este es el mandamiento de Dios el Padre, que creamos en su nombre. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: este mandamiento te encomiendo para que luches la buena batalla de la fe. Tú y yo estamos bajo la gracia, bajo la gracia. La salvación no se puede comprar. La salvación es un regalo. El perdón de los pecados es un regalo. Ningún rezar, ninguna vela, ningún santo, nadie lo puede provocar, solo Jesucristo. Y en la Biblia se encuentran los diezmos, las ofrendas, las primicias. Pero todo eso tiene una propia bendición. Si lo haces, hay una recompensa, una promesa. Y a eso voy. Si quieres hacerlo, hazlo. Si no lo haces, yo no te digo que estás maldecido, porque no lo estarás. Ahora, ¿que te pierdes algo? Sí, absoluto. Porque si Dios el Padre dice: trae todos los diezmos al alfolí para que haga alimento en mi casa, y probadme en esto, si no os abro las ventanas de los cielos. Es interesante que en hebreo habla del cielo, porque solo hay un cielo que te bendice, que es el cielo de la presencia del Señor. Y derramaré sobre vosotros bendición en abundancia. Y sabes, querido oyente, mire, voy a dar hoy, rápidamente, voy a tocar estos temas. ¿Qué significa dar los diezmos? ¿Cuál es la bendición de los diezmos, de los votos, de las primicias, de las ofrendas, de las limosnas, de las honras? Y si tú das los diezmos o no, honestamente ahora, eso no es lo que importa. Solo dame la atención. Tú luego decides si haces lo que quieres, porque tú eres libre en Jesucristo y nadie te puede obligar. Pero dame estos momentos. Quiero compartir con vosotros unos cuantos pensamientos. Yo te invito que me acompañes en estos pensamientos. El diezmo y las ofrendas revelan, en cierta forma, en gran forma, cuánto confiamos en el Señor. El apóstol Juan, el último de los 12 apóstoles que estaba todavía vivo, escribió en la tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 12, y dijo que él deseaba que prosperemos. Interesante. Él dice: amado, yo deseo que tú prosperes. Y ahora oíste esta palabra. En todas las cosas, así como prospera tu alma. Y ahora mirad, queridos. Antes que enriqueces en tu cartera, tienes que enriquecer en tu mente y en tu actitud. La diferencia entre una persona bendecida y una persona que no experimenta esa bendición
primordialmente está en su mente, en su obediencia, en su fe. Cuando yo leo la Biblia en voz alta, doy testimonio que mi boca le pertenece al Señor. Cuando yo pienso en la palabra del Señor, da evidencia que mi mente le pertenece al Señor. Cuando yo leo con mis ojos la Biblia, da evidencia que mi vista y mis ojos le pertenecen al Señor. Cuando yo presto atención a la palabra de Dios, da evidencia que mis oídos le pertenecen al Señor. Cuando yo me tomo tiempo para orar, da evidencia que mi tiempo, mi vida, le pertenece al Señor. Y cuando yo, por fe y obediencia, doy los diezmos, las ofrendas, da evidencia que mis finanzas le pertenecen al Señor. Déjame dar unos cuantos pensamientos. Quiero que estéis attention, please. Atención, por favor. Luego lo puedo profundizar un poco más, pero quiero que estés atento. El pobre cuenta el dinero. Gente que es bendecida en su alma produce dinero. El pobre, cuando hablo de pobre, no estoy hablando de pobre de dinero. No. Existen diferentes formas de pobreza. Los pobres en el espíritu son bienaventurados porque reciben el reino de Dios. Pero el pobre de actitud, casi estoy por decir, una persona tacaña, miserable, mira el precio. Pero una persona con cerebro mira a la calidad de las cosas. La persona pobre en su carácter le da todo un precio. La persona rica en su carácter da a toda cosa un propósito. Gente tacaña quiere decidir sobre los bienes de otros. Observa cuánta gente dice, ¿por qué no vender coche? Y se lo da a los pobres. ¿Por qué no vende la casa? Y se lo da a los pobres. Eso yo le llamo el síndrome de Judas. Porque Judas fue así, en Juan capítulo 12. Gente rica en su carácter, en su mente, atención, tiene una librería grande. Gente pobre tiene una televisión grande. Si tu televisión es más grande que tu librería, entonces yo sé a dónde va tu futuro. Déjame darte unos cuantos consejos sobre la autoridad que te da el diezmo. Cuando uno da los diezmos por amor y por cariño, atención, nadie te puede obligar, pero oye, atención. La oración te da autoridad en el mundo espiritual. Tus diezmos te dan autoridad en el mundo de las finanzas. El diezmo, lo mismo que la oración, te da autoridad. El diezmo te da autoridad sobre las finanzas, como la oración te da autoridad sobre la vida. El diezmo es una conexión muchas veces invisible entre el Creador y la creación. Y sabes, nadie te puede obligar, pero si lo practicas, puedes estar por seguro que vas a ver la bendición del Señor. En Deuteronomio, capítulo 12, versículos 5 a 6, dice Moisés, en aquel lugar que el Señor elija vas a traer los holocaustos, luego vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias. Es interesante una cosa. Cuando yo he ido a ciertas iglesias he oído este dicho:
pacta con la palabra. Pacta con la palabra. Pactos es muy importante. Pero todos los pactos que Dios hace, lo hace con sangre. ¿Qué sangre le vas a ofrecer tú? Además, Dios el Padre solo recibe como sangre perfecta la sangre de Jesucristo. Y tenemos que tener cuidado que no cambiemos los términos y que no confundamos las cosas. El Señor dice que el que quiera, que traiga los diezmos. Me dice, a mí me han escrito, ¿cómo puede decir usted el que quiera? Y he dicho, sí es así. No, es un mandamiento del Señor. Sí, pero tú no puedes obligarle a nadie. Déjame decirte una cosa. Puedo decirlo en voz alta, y si no, lo diré también. ¿Quién dijo a Pedro, no pudiste orar conmigo una hora? A toda esa gente que está criticando a los otros, ¿tú de verdad todos los días oras una hora? Vamos. Come on. Te está hablando un hombre. Te está hablando un hombre que tiene una vida de oración que tú ni tienes idea. Donde suena el teléfono todos los días, o la alarma del teléfono a las 3:30 de la mañana. Come on, no me cuentes. ¿No dijo Jesucristo, no podéis orar conmigo una hora? ¿Quién de nosotros honestamente lo cumple? Vamos, come on. ¿Quién de vosotros lo cumple todos los días? Queridos, nosotros estamos bajo la gracia. Y si algo funcionaba bajo la ley de Moisés, mucho más vendrá la bendición bajo la gracia. La Biblia nos enseña que tenemos que ser generosos. Pregunta, ¿con qué actitud nosotros hacemos las cosas? Como hemos leído, dice Juan, yo deseo que prosperes. Ahora, de principio quiero preguntar una cosa. ¿Existe un evangelio de la prosperidad? No. Me han dicho, pero pastor, aquel y aquel son predicadores de la prosperidad. No, querido. Eso no existe. A lo mejor habrá unos cuantos bobos por ahí que se aprovechan y que quieren sacarle dinero a la gente. No, pero no existe ningún predicador de la prosperidad, porque no existe ningún evangelio de la prosperidad. Ahora, lo que sí existe es un padre que se ocupa y preocupa por sus hijos, un Señor Jesucristo que ha dicho que Él es mi pastor y que nada me faltará. Por eso, el Señor quiere que nosotros prosperemos, pero no solo en el dinero, sino también en tu intelecto. ¿Cuándo la última vez has leído un libro? ¿Cuándo la última vez te compraste un libro? ¿Cuándo la última vez leíste una biografía? ¿Cuándo la última vez te has interesado sobre algo de la historia? Hoy en día estamos perdidos en TikTok. Nehemías 2:20 dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Salmo 1, versículo 3 dice que el que le encanta la palabra de Dios, el que encuentra su delicia en la palabra de Dios, oye lo que dice, y todo lo que hace prospera. Tremendo, ¿sí o no? Proverbios 28, versículo 25, el que confía en el Señor prosperará. Tremendo. Prosperidad no es solo dinero, perdona. ¿Prosperidad? No, estás equivocado. Prosperidad no es solo dinero. Prosperidad tiene que ver con todo. Tiene que ver con todo tu ser. Pero antes que prospere tu cartera, tiene que prosperar de verdad
tu mente. Tiene que prosperar tu vida, querido. Y el Señor nos da promesas sobre las primicias. Cuando uno da la primicia, déjame decirte como yo lo practico. Voy a ir poco a poco estos puntos porque no os quiero alargar esto. Yo lo practico, yo no digo que tú tienes que practicarlo. Mira, yo me levanto por las mañanas, casi siempre a las 3:30 de la mañana, a orar. Yo no digo que tú tienes que hacerlo. Y ayer me fui al campo, como os prometí, para orar por vosotros, por toda persona que me escribió ayer. Oré con nombre. Por eso estuve unas cuantas horas en el campo orando, porque me tuve que tomar el tiempo por cada persona. Yo me levanto por la mañana a orar. Yo no digo que tú tienes que hacerlo. Yo leo la Biblia, estudio versículos, aprendo pasajes, salmos, capítulos de memoria. Yo lo hago. Yo no digo que tú lo tienes que hacer, pero yo lo hago. Yo ayuno. Yo no digo que tú tienes que hacerlo. Pero te voy a decir una cosa. Os voy a dar unos cuantos puntos rápido para que veas el poder de las finanzas. Para que veas que el que gobierna sobre el dinero no es el diablo, ni sus primos, que son los amargados y todos los envidiosos, los tacaños. Si tú das las primicias, hay una bendición. Si das los votos, otra. Si das limosnas, hay otra. Si das ofrendas, hay otras. Si das diezmos, otras. Y si honras a la autoridad, hay otra. Atención. ¿Cuál es la bendición? ¿Qué significa la primicia? Las primicias, como dice Proverbios 3:9, honra al Señor con tus primicias. Y tus lagares, hoy en día tus cuentas o lo que sea, se va a llenar. Pero ¿sabes? Las primicias, yo lo comprendí, que las primicias, dice Romanos 11, que si las primicias son santas, Romanos 11:16, la masa restante es santa. ¿Qué significa eso? Yo sin saber esto nada, mi primer salario se lo di completamente al Señor, sin que ningún predicador, sin ningún pastor, ninguna predicación me lo tenía que decir. Pero yo sentía algo en mi espíritu y era esto, que lo primero le pertenece al Señor. Y le di las primicias. Algo que luego mi esposa y yo practicábamos año por año en Alemania. El primer sueldo para el Señor. Tú dices completo. Otra vez te lo voy a decir. Tú no tienes que hacerlo. No lo hagas. Yo lo hice. Y cuando lo hice me di cuenta que cuando uno da las primicias de un trabajo, de cualquier dinero que generes, si le das las primicias al Señor, dice que todo lo que todavía no tienes será santificado. Y me di una cosa cuenta, que las primicias santifican y protegen lo que todavía no tienes. Los votos, cuando uno hace un voto, no tienes que hacer un voto. Nadie te obliga a hacer un voto. Pero si haces un voto, te aconsejo que lo cumplas, porque Dios el Padre los votos se los toma muy, muy, muy a serio. ¿Qué es un voto? Un voto es cuando tú dices, mira, Señor, necesito un milagro para esta casa, para esta situación, para esto. Yo sé que no puedo comprar tus milagros. Yo sé que no se pueden comprar los milagros. Ni tu amor, ni tu bendición, no se puede comprar. Pero tú has dicho que si yo cumplo mi voto, todo lo que yo ore en este voto, tú lo vas a cumplir también. ¿Quieres una cosa? Las primicias protegen lo que todavía no tienes. Los votos aceleran lo que tienes. Los votos tienen la capacidad de acelerar los tiempos y cambiar los tiempos.
Muchos votos son votos de abstinencia. Los votos del nazireo de no cortarse el pelo. Pero el apóstol Pablo hizo un voto y sí se cortó el pelo. Un voto lo puedes hacer sobre cualquier cosa. Y lo haces delante del Señor. Un voto siempre más o menos suena así. Atención. Padre, mira, nadie mejor que tú sabe que yo necesito esto y esto. Padre, por eso me comprometo. Yo doy esta ofrenda. Y os cuento una cosa que me pasó. Porque para todo esto yo tengo ejemplos. Pero yo no quiero que tú lo hagas por mi ejemplo. No. Pero mira, en un momento, en un crecimiento de la iglesia que ahora de nuevo necesitamos cientos de nuevo de sillas nuevas. Ahora ha venido el momento, cientos de nuevas. Necesitamos 530 sillas nuevas ya pronto. Y en un momento yo junté un dinero para comprar sillas. Pero entonces oí a otro pastor que él necesitaba sillas. Ahora no desconozco si fue Tahití o Singapur, I don't know, o en un país. Bueno, Singapur no tiene tanta necesidad, pero en un país con gran necesidad. Y yo dije al Señor, mira, todo lo que tengo ahorrado para estas sillas, como iglesia lo vamos a dar. Hice un voto y dije, yo te voy a dar todo esto. Y lo hago por fe, y sabes que me quedo sin nada. ¿Querés saber lo que pasó? Atención, quiero que sepas. Al próximo día me llamó un hermano. Al próximo día. No sabía de nada. Y me dijo, pastor, ¿le puedo ver? Yo estaba en el cumpleaños de mi hija. Le dije, mira, honestamente no puedo porque estoy en el cumpleaños. Y ella me dijo, pastor, por favor, no he dormido. Tengo que verle. Yo decía, madre mía, ¿qué le habrá pasado al pobre? Que no ha dormido. Le dije, vale, ven. Y cuando viene, le dije, ¿cómo te puedo ayudar? Y él dijo, no, solo he venido para entregar algo. ¿Querés saber una cosa? Él no lo sabía. La ofrenda que yo di, el voto. Pero ese hombre trajo, atención, todo el dinero completo que yo necesitaba para comprar más de 300 sillas. El voto acelera las cosas. ¿Sabes? Es tiempo que la iglesia es una a las otras. Como dice en el Nuevo Testamento, se daban las ofrendas una a las otras, cosas que nosotros practicamos como iglesia Pasión por Cristo. Luego, hay una promesa para las limosnas. Es para los pobres. Y dice la Biblia en los Proverbios que el que le dé a los pobres, por amor, por cariño, por compasión, que toda tu descendencia no va a experimentar la pobreza. Interesante, ¿que sí? Las limosnas libran a todo tu linaje de la pobreza. Por eso, la próxima vez que veas a una persona mendigando, no la critiques. Cómprale algo de comer, o si es necesario le das algo de dinero. Eso provoca que toda tu descendencia será protegida contra la pobreza. Luego las ofrendas, es interesante porque las ofrendas son semillas. Y como dice el profeta Oseas, capítulo 10, versículo 12. Oye lo que dice. Sembrad para vosotros. Siembra hoy lo que quieres cosechar en el futuro. Y atención, las primicias protegen lo que no tienes. Los votos aceleran lo que tienes. Las limosnas te libran a ti y a toda tu familia de la pobreza. Cuando se lo das a los pobres, las limosnas. Y las ofrendas, atención, multiplican lo que tienes. La ofrenda
multiplica lo que tienes. Pero el diezmo es impresionante. El diezmo, eso tiene una fuerza que es impresionante. Porque Abraham, el hombre de la fe, él practicó los diezmos. Yo un día, hablando con un señor amable, pero hasta los más cabezones son algunas veces amables, y los amables algunas veces también son cabezones, pero igual. Me dijo, yo no tengo que diezmar ni hacer nada. Digo, tienes razón. Y me dijo, ¿y usted tampoco? Digo, no, ahí estás equivocado. Solo porque tú no practiques una cosa, ¿por qué voy a dejarlo yo de practicarlo? Y le dije una cosa. Tengo una pregunta, le dije, hermano. Yo creo en Jesucristo. ¿No piensas que es la fe de Abraham? Sí, es la fe de Abraham. Dije, muy bien. ¿Y qué dice Juan 8, versículo 39? Si fueses hijos de Abraham, hicieras las obras de Abraham. ¿Y cuál fue la primera obra de Abraham? Salir de su casa, de su parentela. ¿Ok? ¿Y qué más? Una de ellas fue dar los diezmos. Si tú tienes la fe de Abraham, si eres hijo de Abraham, entonces deseas dar los diezmos. Nadie te lo tiene que decir. Es tu espíritu que lo provoca. Las ofrendas provocan que las ventanas de los cielos se abren. Querido, yo he visto, es que casi me da un poco vergüenza contar las cosas en público, porque yo no quiero que tú lo hagas porque, el pastor dijo que él dio esto y luego recibió esto. Yo no quiero que lo hagas. No. No, pero una cosa te prometo, que si lo haces, funciona. Y funciona bien. Yo no te digo, tú tienes que hacerlo porque si no hay maldición. Yo no he dicho eso. Tampoco la Biblia. Porque tú estás bajo la gracia. Ahora, si lo haces, puedes esperar bendición que no te puedes imaginar. Un pastor me dijo a mí, en Florida, muy gracioso, de Puerto Rico. Me dijo, Juan, en la iglesia que tú llevas todo dan el diezmo. Y yo le dije, yo creo que gran parte sí. Y dice, todo. Digo, honestamente no lo sé, pastor. Y él dijo, en mi iglesia todos dan el diezmo. Digo, ¿todos? Dice, sí. Algunos se lo dan a Dios y otros al diablo. Y yo me partí de risa. Dije, ¿cómo eso? Y él se partió de risa también y dijo, el que lo da al Señor. Y el que no quiere darlo por cabezón, es que se lo está dando a otro. ¡Wow! Querido oyente cristiano, atención. ¿Alguien te puede obligar? No. ¿Manipular? No, por favor no. ¿Alguien te puede manipular? No. Ahora, si lo haces, tendrás bendición, porque hay una cosa más. Están las primicias, los votos, las limosnas, las ofrendas, los diezmos, y hay otra cosa que yo practico. Y ahora, oíd atentamente. Solo brevemente lo voy a explicar, porque para cada una de estas cosas necesitaría 1, 2 o 3 horas para enseñártelo con la Biblia, por la Biblia, y enseñarte la bendición de las primicias, los votos, las limosnas, los diezmos, las ofrendas. Pero hay otra cosa que se llama la honra. Algo que yo aprendí. Dice en 1 Samuel 2:30 que Dios honra a los que le honran. Y ahí aprendí una cosa. Cuando yo veo una persona, un hombre de Dios, que yo respeto, respetar a todos se respeta. Por lo menos se tenía que hacer. Pero estoy hablando de otra forma de respeto, de admiración. Y
Cuando yo veo a alguien que me gustaría alcanzar lo que esa persona tiene o vivir lo que esa persona tiene, hablando de cristianos, pastores, ministros, ¿qué hago? Me di una cosa cuenta, que la persona que yo honro, yo participo de la unción de esa persona. Por eso, yo honro lo que admiro. Yo honro lo que yo quiero estar conectado. Si yo honro a una persona, lo que estoy poniendo es una vena horta para conectarme con su unción, su propósito, su ministerio. Es un secreto y la honra es probablemente, en todas las formas de finanzas, lo que menos practicamos nosotros cristianos. Por eso, otra vez, ¿alguien te puede obligar? No. Pero si lo haces, serás partícipe de todo esto.